Y de hecho Lenia no está muy contenta, ¿no? No, Le está Lenia ya está reclamando a los gobernadores. A ver, ¿por qué los gobernadores? O sea, otra confesión, ¿no? Otra confesión. El resultado que conocemos aquí en Michoacán, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, es el acordeón. Entonces, ¿se cumplió lo del acordeón? Se cumplió el acordeón. Claro que lo sabía. Sí, pero yo lo que no vi es, por ejemplo, si el INE le estaba dando carta abierta a que Morena hiciera lo que hizo, porque le dio carta abierta, le permitió acordeones, le permitió hacer reuniones donde les decían cómo votar, etcétera, etcétera. ¿Por qué no vimos a la oposición haciendo eso? Pues ya estamos a casi nada, Toño, de conocer cómo quedan realmente todo, aunque ya hay preliminares, ya hay unos que ya es muy difícil que puedan cambiar de cuestión de lo que se votó este domingo, lo del Poder Judicial. Por ahí ya están conociéndose los resultados. Lenia ya se sentía que iba a presidir todo esto, pero pues dijeron, no, tranquila. Viene quien más votos obtuvo y no fue Lenia. No, fue una sorpresa, ¿no? Yo creo que no esperábamos que este candidato tuviera más votos que ninguna de las mujeres. De hecho, pues, los otros candidatos hombres tienen todos menos votos que todas las mujeres. Y de hecho Lenia no está muy contenta, ¿no? No, Lenia ya está reclamando a los gobernadores. A ver, ¿por qué los gobernadores? Sí. O sea, otra confesión, ¿no? Otra confesión. A ver, entonces este meme que hacían, voten por mí, hijos de su puta madre, ¿para quiénes eran? Pues parece que sí, era como así el tono de la campaña, ¿no? Entonces. Una elección tristísima, ¿no? Por donde la veas. Una participación, por ejemplo, aquí en Michoacán, con un 10%, que tiene que ver, podemos decir, que 1 de cada 10 ciudadanos fue a votar. La verdad es que yo me di vuelta por varias casillas y sí las veía muy, muy, muy baja la participación. Alguna que era la del planetario, que era la que tenía que era la especial. Que era un especial. Y entiendo que ahí sí, bueno, iban a votar, había 1000 boletas disponibles. Ajá, que también algunas, por ejemplo, otra especial como la que estaba en el Poliforum, tuvo diversos problemas, ¿no? Con algunas boletas que no se les entregaba a los ciudadanos, que venían de fuera, de algunos municipios, había como Panindícuaro, de criterios. Y sí, de algunos municipios. En las casillas especiales. Eso es, pues pasa en las otras, que no pasara en esta, ¿no? Ajá. Entonces, al final, una elección en la que todo está mal, ¿no? Yo creo que hoy la reflexión es, todo estaba mal desde el principio, no podía salir bien, ¿sí? No iba a ocurrir. Es un poco como en la cocina, ¿no? No puedes tú producir un plato mejor que los ingredientes que tienes. Si tienes ingredientes malos, pues, por muy hábil que seas, vas a terminar produciendo algo mediocre, algo malito. ¿Tú te esperabas esta participación? Sí, yo más o menos era lo que anticipaba. Porque ellos no, ¿eh? O sea, yo escuché por ahí varios morenistas que estaban esperando el 20, 25, 20 y tantos %. A ver, yo me iba mucho al dato de los plebiscitos. El de los presidentes había tenido una participación más o menos del 8%, y el de la revocación de mandato de López Obrador tenía una participación del 17%. Entonces yo sí esperaba que esa de revocación no tenía ninguna validez. A ver, la regla de los plebiscitos es que sí deben alcanzar el 40%. Ajá. No lo alcanzaron y no fueron efectivos legalmente. Sí. En una elección no hay ese umbral, es decir, no te dice. Y que luego había mucha gente de esta que andaba ahí promoviendo que no se votara, que contaba esta mentira, ¿no? De que, es que si no votamos, la elección no va a ser válida. Y se cancela todo, ¿no? Ajá. Y cuando despertaron, ¿qué pasó? ¿No? Pues que la elección ahí estaba con estos resultados terribles, ¿no? Porque además, el que conocemos es el acordeón. El que conocemos el resultado que conocemos en la Federación de la Suprema Corte es el acordeón. El resultado que conocemos aquí en Michoacán, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, es el acordeón. Entonces, ¿se cumplió lo del acordeón? Se cumplió el acordeón.
Entonces lograron su cometido. Lograron su cometido. Pero la oposición está muy contenta, dice que fue una gran derrota para Morena. A ver, si lo podemos leer, por ejemplo, de la baja participación que sí se tiene, o sea, que no se tuvo, por ejemplo, con una elección federal o con alguna intermedia, pues sí, ¿no? Podríamos decir que la gente no acudió. Y no acudió porque, pues, obvias razones. Uno tenía un enojo, a lo mejor si todos los 6 años te estuvieron, los 6 años anteriores de Andrés Manuel te estuvo diciendo que ese poder estaba podrido, pues a decir, bueno, y tú también, o sea, lo vas a poner igual. O sea, Pero a el ver, si hecho, el Poder Judicial estaba podrido y la respuesta era elegir a los jueces por voto popular, pues entonces la gente debe haber salido pletórica de alegría a votar en masa, ¿no? Por un evento histórico, así como lo quiere vender la 4T, pues sí debiéramos. estaba contenta la presidenta que No, dijo, bueno, a ver, ¿cómo no va a estar contenta si se agandalló la Suprema Corte? Y se la agandalló al menor costo y con el mínimo esfuerzo. O sea, no les costó nada. A ver, ¿por qué no hubo más participación? Pues ¿para qué? Es más, yo creo que ahorita los economos de la 4T están arrepentidos, dicen le hubiéramos metido la mitad del dinero porque de todos modos la oposición no salió nadie. Entonces, pues nos hubiera podido salir varios millones de pesos más barata esta elección, ¿no? Porque a final de cuentas sí fue una elección de Estado. Una elección en la que solamente aquellos que tenían el respaldo de la mayoría del partido mayoritario, del aparato burocrático de los gobiernos federal, estatales, municipales de Morena, son los que están llegando a los cargos, ¿no? O sea, con el acordeón está la confesión de lo que quería Morena, ahí está el resultado, hay una línea conductora, no fue una elección libre, fue una elección de Estado, hasta donde vamos. bueno, Abajo va a pasar lo mismo con jueces y magistrados de las diferentes especialidades y territorios, pues no lo sabemos todavía porque el conteo va para largo, pero lo que tenemos hoy de lo de arriba es que es una elección de Estado. por ahí también va llegando el candidato Chicharrón, ¿no? El que estaba mejor preparado que Chicharrón. Pero todos estos, pues sí, son eh, cuatroteros, ¿no? Hay que decirlo así. Y bueno, no nos esperábamos otro resultado, los que ya más o menos Pues no, además, estábamos viendo cómo iban las cosas, decíamos, no esperábamos otro resultado. Que la vez pasada que platicábamos contigo, decías, bueno, hay que participar, no hay que dejar que esto sea así, etcétera. Creo que es temprano, pero a la vez es tarde. O sea, es temprano para lo que se viene que puedas participar, pero tarde, porque cuando despertemos, no vamos a, ya para qué, no ¿no? vamos a poder hacer nada, ¿eh? A ver, dicen, votó 1 de cada 10. Ok, pues ahora yo te voy a decir otro dato. Si 1 de cada 20 de los que no votaron hubiera ido a emitir un voto diferente a los candidatos de la 4T, le hubiéramos podido ganar a la 4T. Con 1 de cada 20 de los que no fueron a votar. Ujú. Entonces, O los votos nulos que se hubieran ahí es donde puesto. dices, híjole, qué gravísimo error de la oposición partidaria y cívica, qué gravísimo error de los que se supone que son los que deben encabezar la Pero, batalla frente al régimen, sí. el haber llamado a no votar. A ver, yo escuché, estaba platicando con un vecino, me decía, le pregunté, oye, ¿fuiste a votar? Me dice, no, pues claro que ya fui a votar. Le dije, ah, pues está bien, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo viste las cosas? ¿O cómo ves las cosas? Y me responde, dice, pues yo anulé mi boleta. De todos modos, ellos van a escoger a quien, ellos escogieron a quien se les dio la pinche gana. Y lo que va a ocurrir es que, como siempre ha sido, el que tiene el poder escoge. Es su forma de pensar. Claro, y a ver, pero esa forma de pensar, ¿estás de acuerdo que no es un producto solamente, no quiero menospreciar a nadie, pero solamente de la reflexión individual? Es un producto de la reflexión, digamos, colectiva, que en la órbita de los que no estamos de Ujú. acuerdo con la 4T,
fue muy intensa, encabezada por dirigentes de partidos, por los columnistas, por los opinadores Pero de es que, muchos medios de comunicación claro, nacionales, que fueron los que empezaron a decir, no votemos. Y yo a ellos es a quienes me refiero cuando digo que me parece que fue un error monumental, ¿eh? ujú, Un error monumental, porque si hubieran, ellos pudieron haber cambiado las reglas del juego, ellos pudieron haber hecho que este proceso fuera diferente, cosa que otros ciudadanos no estamos en capacidades de alcanzar, pero ellos sí. ¿quiénes? Los que escriben, a ver, pongamos un ejemplo, de los que escuché yo así como más redundantes en este tema, no Ujú, sé, Héctor Aguilar Camín, ujú, Víctor Trujillo en su personaje de Broso, sí, eh, Denise Dresser, Carlos Loret de Mola. Personajes, y bueno, del ámbito partidista no se sí, diga, claro. Marco Cortés, Jorge Romero, Xochitl Gálvez, Lili Telles. Yo escuché el video de Lili Telles ahora después de festejando el resultado electoral Lili Telles. Yo tenía mucho tiempo que no escuchaba tantas idioteces juntas, pero bueno. Ujú. Eh, este, todos ellos, a mí me parece que es inmoral que en lugar de haber dicho, oigan, fíjense que aquí de los 40 y tantos candidatos me encontré estos 3 que son decentes. Lo que, Claro que lo sabía. sí, pero yo lo que no vi es, por ejemplo, si el INE le estaba dando carta abierta a que Morena hiciera lo que hizo, porque le dio carta abierta, le permitió acordeones, le permitió hacer reuniones donde les decían cómo votar, etcétera, etcétera. Por qué no vimos a la oposición haciendo eso? ¿Cuántas? Claro. A ver, la oposición podría haber Y dicho, hablando de la oposición me refiero a Movimiento Criminal, digo Ciudadano, sí, no a solamente, Acción Nacional, y no solamente al los PRI. liderazgos partidistas, los liderazgos que orgánicamente están en la esfera de la oposición. ¿Por qué no vimos, Los por del ejemplo, Frente Cívico, la los CENTE, de... ¿no? La propia CENTE que ahorita están. A ver, bueno, porque a la gente le dieron 800 millones de pesos el sábado para que no le hiciera de tos el domingo, ¿no? Sí. O sea, es una mordida institucional carísima, ¿no? 800 millones de tu dinero y del mío y del de todos los mexicanos para que la gente no se movilizara a impedir la Sí, ahorita instalación de volvieron a casillas en salir, ¿no? En domingo estos días volvieron a y salir. hoy nos volvieron a cerrar la ciudad aquí en Morelia, ¿no? Entonces, a ver, no pasó nada, pero de verdad es toda esta gente que hoy está tan contenta del resultado electoral porque es una gran derrota de la presidenta Sheinbaum. Bueno, pues si esas son las grandes derrotas del régimen, pues vamos No, 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 derechito a que este régimen nos dure para siempre porque pues el régimen se llevó una enorme victoria. Se no, apoderó del Poder Judicial a un costo bajísimo y espérense la encuesta. O sea, todo mundo de las cosas que decían, que repiten como pericos, es que la legitimidad o el respaldo ciudadano a la presidenta Claudia son los que votaron en la elección. Espérense a la siguiente encuesta, va a volver a salir arriba de 70, ¿no? Entonces, son mentiras que se cuentan a sí mismos, que ya se acostumbraron a contarse mentiras y a decir cosas tan inverosímiles. Bueno, si dijeron que Xochitl había ganado a las 6 de la tarde, ¿verdad? ujú. Pues ese tipo de mentiras son las que les encanta contarse entre ellos, ¿no? Pero lo malo es que nos las cuentan a nosotros y eso incide en cómo la gente toma decisiones. Pero a ver, yo veo, por ejemplo, sí, a mí me parece completamente que fue una elección del Poder Judicial, pero es una elección de Estado, una elección donde claramente los gobernadores trabajaron en un mismo sentido, los presidentes municipales también, el- digo, digamos, con la organización morenista, con la organización del mismo partido. Vemos en las mañaneras desde ayer lunes el mensaje de Claudia, ¿no? Contenta, feliz, llegando a la mañanera, dando ella resultados como si fuera la autoridad electoral, ella hablando de partidos políticos, siendo la presidenta, o sea, El ¿en gobernador qué, de en qué, Michoacán en de la qué? noche del Sí, sí, domingo, sí. también con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo que la jornada había sido un éxito y que había salido a votar muchísima gente, reproduciéndote todo el discurso Sí, oficial, sí, ¿no? pero a ver, dejemos por un lado,
la pasión que te pueda ganar, porque estamos hablando de un poder que tiene que ser ajeno, un poder que tiene que haber salido el propio mismo poder judicial dando sus resultados, ¿no? O hablando de cómo fue el proceso, o en ese caso, el que le corresponde la política. Pues a ver, al ¿Eh? Instituto Electoral. Exacto. Pero los institutos electorales están muy disminuidos. Bueno, el IEM se le cayó no sé cuántas veces la página, hay un conteo No, yo demasiado. creo que ese es el otro saldo. Bueno, nada más de lo que comentabas, a ver para que no digan que de dónde sacamos que se metió la estructura del gobierno de Morena. Ahora que Lenia Batres ya es en un hecho que no va a ser la presidenta de la Corte, Le porque reclamó a no es los la más votada, gobernadores. no le reclamó a la gente, Le reclamó a los le gobernadores. reclamó a los gobernadores. Es que ustedes me sacaron de las boletas. Entonces, Ah, ah, pues, no decían que el acordeón era producto de la creatividad de los mexicanos, no decían que pues cada quien había hecho no, el no, suyo, no, no no. decían que pues no, que cuál nado sincronizado, y a la hora que algo sale no exactamente como estaba programado, sino ligeramente distinto a lo que estaba programado, y que mira, no es que Lenia no vaya a ser ministra, Ahí está. ahí está, y fue la segunda más votada, fue la más votada de las Sí, en 2 mujeres, años cambian y le y toca. seguramente en 3 años va a ser Sí, presidenta de la sí, Corte. claro. Pero como no le tocó en la primera como ella quería y seguramente como a ella se lo habían prometido, pues entonces salió a reclamarle, no al pueblo, a los gobernadores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues tú le reclamas al que No, tiene la culpa, le podía, ¿no? podía estar reclamando a quien lleva el conteo, porque tú tienes otros datos y tienes tus números, No, ¿no? no, no, pero le reclama. No es que discrepe de los números, está aceptando el resultado, Entonces, no, no, bueno, en un caso de un. está aceptando que esos datos son el resultado y está confesando que no corresponden a lo que se había previsto, Pactado. que no corresponden a lo pactado y que quienes violaron el pacto y no hicieron lo que tenían que hacer Los fueron los gobernadores. gobernadores de Morena, ¿Cómo les habrá gritado? Igual que como en alguna vecindad. como alguna vez. A ver, A ver, ya dejen a esos. sí. Bueno, pues así vamos cerrando esto. Yo creo que hay un desánimo de aquellos que participaron legalmente, aquellos que con sus propios recursos, no usando al Estado, ni siquiera, eh, digamos, dinero, de que ellos tenían chance de poderlo mover o tomar de ahí. Yo creo que vimos, por ejemplo, una elección que de repente que participe tanto el ciudadano en muchas tomas de decisiones, de repente podría ser cansado porque no se entienden algunas cosas Porque y porque también, seamos honestos, o sea, aunque digan que mucho comunica en la mañanera y que nada más ellos tienen la verdad, lo cierto es que no se ve. O sea, no se ve una realidad que cada ciudadano pues tiene sus propios problemas en salud, en su economía y cómo viene lo demás. yo creo que de las cosas que sí es muy evidente es, los ciudadanos no votaron por esto. O sea, cuando le ¿Cuántos? dieron la mayoría parlamentaria a Morena, pues es evidente que los ciudadanos no Pero a estaban ver, votando por esta reforma. pero a ver, si a ti No era te... lo que tenían en mente. No, pero si a ti te han estado engañando, decirte que la justicia es porque dejan libre a los delincuentes, que son los jueces, cuando sabemos cómo es todo un proceso. Pero a eh, ver, eh, si eh, la eh, gente lo creyera, yo insisto, habría salido a votar. Si el gran problema de este país son los jueces, Oye, ¿y la megamarcha? bueno, también. O sea, estamos hablando de micronichos, ¿no? De pequeños grupos. Pero mira, si esos de la megamarcha se hubieran desencaminado a votar, le hubieran hecho un mejor servicio a la patria. Ujú. Porque yo vuelvo a lo mismo. A ver, la oposición no solamente no apoyó a los que podrían haber sido buenos candidatos, sino que además los agredió. Todavía hoy, una de estas organizaciones de trabajadores del Poder Judicial, algunos de base, algunos
jueces, incluso magistrados designados, sacan un comunicado que se llama La desgracia de los traidores. Ese es el encabezado del comunicado, en el que hablan de sus compañeros que participaron en la elección con una violencia, con una agresión, con un desprecio. ¿Y por qué? Porque se atrevieron a participar, porque se atrevieron a querer ser lo que ellos son. Una soberbia, una incomprensión de la realidad tristísima. Porque esto además te habla de que quienes no estamos de acuerdo con la 4T, tampoco estamos de acuerdo entre nosotros. Y que hay estas visiones que de repente tú lees ese comunicado y te dan ganas de salir a votar por Lenia Batres. Pero lo que sí aceptan muchos y de los que inclusive participaron para un puesto en el Poder Judicial es que ellos mismos decían, porque conocían lo que es el Poder Judicial, sabían, habían estado en algún puesto, que sí existía mucho nepotismo. Que Claro. sí era... A ver, yo creo que no tenemos que decir que el Poder Judicial estaba bien. Son estas cosas que de repente nos quieren vender los políticos en absolutos, ¿no? Si tú estás en contra del de la reforma del Poder Judicial es porque piensas que en el Poder Judicial todo está bien. No, no es cierto. Estoy en desacuerdo con la reforma porque creo que es una mala reforma. Creo que nos va a llevar a un peor lugar que en el que estamos. Eso no quiere decir que estemos en un buen lugar. O los que te dicen es que si tú votaste es porque estás de acuerdo en la reforma, estás de acuerdo en los candidatos, estás de acuerdo. No, no, no. Yo estoy de acuerdo en votar porque creo que es la manera más eficiente, o creo yo que era la manera más eficiente, la que tenía alguna posibilidad de impedir que todo lo que era 4T llegara a la Corte, cosa que pues por supuesto no ocurrió, porque las voces que decíamos esto fuimos minoritarias y fuimos acalladas por voces con mucho más poder de difusión. Entonces, y eso a mí no me genera ningún coraje ni ninguna amargura, pero sí me genera una desazón, y yo le seguiré diciendo a todos los que defendieron la idea de no votar que se equivocaron. Y creo que el tiempo me va a dar la razón. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que ya no sé ni qué pensar en esta parte cuando uno ve detenidamente estos números y de manera fría dices, ¿qué pudo haber cambiado? Si no estás de acuerdo, el no votar por esa lista, o sea, agarrar el acordeón para hacer lo contrario. O sea, pudiste agarrar el acordeón para Decir, no votar. Ya sé por quiénes no. No. Si esto es lo que No, quiere ajá. AMLO y yo soy anti-AMLO, Esto es lo que yo no pues quiero. ya sé que ninguno de estos, ¿no? Exacto. O sea, ese acordeón servía para los dos lados. Claro. Pero no se aprovechó. Fíjate cómo no sabía ni siquiera por quién votar AMLO. Llevó su propio acordeón, Beatriz le ayudó a su hijo, ¿no? A llenar ahí las casillas, sus boletas. Creo que nos devuelvan el dinero de Londres, porque no saben, y si no sabe votar. Y era genial porque ves a su hijo, o sea, y ves la mampara que dice, el voto es libre y secreto. Y la señora diciéndole cómo casi votar. Llenándole la boleta. Dije, ¿no? pues ese es México, esa imagen es México. Sí. O sea, los votantes es el hijo de AMLO y Morena es la señora Beatriz. Así. Bueno, ¿y qué decirte cuando felicitas a alguien? O sea, tienes que sacarte un 10, o sea, es máximo tu calificación 10, y te sacas 1.3 y dices, felicidades, es un éxito, todo es un éxito. O sea, porque también eso no debería ser así, porque aunque hayas logrado tu objetivo personal como morenista y como cuestiones de que llegaron los que tú querías y hiciste todo lo que tú querías, pero no podrías calificar de un éxito una baja participación. No, a ver, pero no es que sea un éxito. O sea, hay que comunicarlo como un éxito porque es bueno, así lo comunicó la presidenta. Es lo que su base quiere escuchar. Su base, que incluso yo creo que es mucho más grande que los que votaron. O sea, y era necesario transmitirle a esa base que eso somos claro. invencibles. No, sí, claro, eso lo entiendo. Pero no, eso lo entiendo, Toño, porque tenemos la mejor presidenta del mundo, tenemos el mejor expresidente, el mejor sistema de salud, todo. El tren más rápido, la refinería más chingona. O
sea, todo lo mejor somos Sí, nosotros, ¿no? O somos lo sea, mejor. hasta para inventar realidades paralelas, somos los Sí, mejores. Entonces, a ver, el problema no es ese. El problema es en la cuenta, en lo que cuenta, no en esta discusión pública de lo que cada quien se imagina que es y cuál es la narrativa de unos y de otros. No, no, ujú. no, en la cuenta real. ¿Quién ganó y quién perdió? A ver, claro que Morena Ay, güey, ganó. sí. Morena ganó todo lo que quería ganar. No, Y a Morena es Morena, y dueño a y Morena la es dueño absoluto de todo. y a Morena la legitimidad no le importa. A diferencia del PRI que le gustaba lavarse la carita en las mañanas. Que sea, yo no quiero que digan que soy un régimen autoritario y entonces invito a Mario Vargas Llosa aquí a que platique Sí. y si dice que soy la dictadura perfecta, me despido de él con una sonrisa y no lo vuelvo a invitar, ¿verdad? Pero yo me lavo la carita todos los días en la mañana. Ese era el PRI. Y Morena no. Morena es al contrario, o sea, me tiro de cabeza en el chiquero y mientras más cochino salga, más contento estoy. Entonces, a Morena la legitimidad le vale madres, para decirlo claro. Y la oposición muy preocupada de que les ganamos la legitimidad. No, hombre, pues Morena te regala toda la legitimidad que quieras, mientras no te tenga que ceder un palmo de poder. Ujú. Y Morena consolidó su poder, consolidó su reforma, a su electorado, a su base, le gusta, están contentos, la están celebrando, vamos a ver las siguientes encuestas y vas a ver. Entonces, ellos lo ganaron todo. Y además la oposición quedó más dividida, más confundida, más fragmentada, más desorganizada. Pues lo vemos en el otro bloque. ¿Qué esperas con esto? Pues yo creo que va a seguir el tobogán, ¿eh? Va a seguir el tobogán. O sea, el poder en el ejercicio del Poder Judicial, pues vamos a empezar a ver cambios muy importantes, sobre todo en favor del gobierno.